Pues bueno, pues vamos a empezar. Soy José Luis Blanco, soy responsable de Producto Analítica de Vídeo e Imagen Térmica en Visiotech y hoy vamos a tener una presentación de producto de las soluciones que nos ofrece VCA Technology. VCA Technology es un desarrollador de software, tiene su base en Reino Unido, pero tiene también delegaciones en Centro Europa, Corea del Sur y Estados Unidos. Tienen una dilatada experiencia, comenzaron a trabajar en el año 2012 y tienen más de 2,5 millones de canales de analítica de vídeo distribuidos por todo el mundo. Bueno, su comercialización siempre se hace a través de socios globales, de distribuidores, para poder bueno, pues daros una asistencia en cualquier parte del mundo y que nos ayude en cualquier escenario que podáis tener de trabajo, tanto seguridad como retail o incluso gestión de tráfico. Bueno, ¿y qué es lo que hace el producto de VCA? Bueno, VCA diseña la analítica de vídeo y luego la inserta en plataformas hardware, pues, para ofrecer diferentes soluciones. Estas plataformas hardware pueden ser desde servidores grandes, tipo servidores de montaje en rack, ya sea con Windows o con Linux, para poder procesar múltiples canales, como en plataformas más pequeñas, en tipo Bridge, dispositivos con potencia para procesar pues, un número limitado de canales, un máximo de entre 8 y 16 canales. Además, su analítica, por supuesto, también la incluyen dentro de sus propias cámaras, ya que son cámaras que, aparte de sus características con sus sensores, sus resoluciones y su potencia en cuanto a las ópticas, tienen potencia de proceso de sobra y nos va a permitir el insertar dentro programas que se ejecuten de forma autónoma. Hay algunas características claves que iremos viendo ahora, alguna de ellas a lo largo de la presentación. Hay algunos conceptos que los hemos dejado en inglés porque creemos que expresan mejor lo que son. El concepto tracker, para ellos un tracker es el motor de la analítica, es el seguidor de los objetos. Una parte muy importante también es que se han integrado con las placas de Halo 8, es esta placa que veis abajo a la derecha. Son pues como si dijéramos tarjetas GPUs gráficas de NVIDIA, pero mucho más compactas, consumen mucho menos, tienen menos potencia, pero son mucho más económicas y más versátiles. Nos permite instalarlas en diferentes hardwares. Como motores nuevos han incluido un motor para analizar imágenes en ojo de pez sin necesitar de hacer de warping de la imagen, y además han puesto un filtro para la detección del color de una zona determinada. Bueno, esto nos va a permitir hacer algo similar a los fotos rojos para algún tipo de entorno de seguridad. Básicamente, VCA nos ofrece 4 motores de analítica de vídeo, 4 trackers basados en Deep Learning, siempre en el aprendizaje de la máquina. Realmente existe un 5º motor más básico que utiliza la detección por píxeles. Bueno, pues es el típico sistema de píxeles que es capaz de clasificar objetos en función del tamaño y del número de píxeles. Es muy importante saber que para la utilización de los motores de Deep Learning no vamos a necesitar calibrar las cámaras, simplemente el sistema se va a poner en marcha. De hecho, lo podremos ver un poco más adelante. Podemos calibrar la cámara en cualquier caso si queremos acceder a algunos filtros un poquito más sofisticados, como por ejemplo el filtro de velocidad, que luego veremos. Como os comentaba, y centrándonos en los trackers basados en Deep Learning, tenemos 4: el Deep Learning Object Tracker, el People Tracker, Skeleton Tracker y Fisheye Tracker. Por orden, si empezamos, el Object Tracker es un sistema que nos va a permitir detectar y clasificar objetos diferenciando entre personas, entre humanos, y luego tipos de vehículos, pues coches, camiones, furgonetas, autobuses. Además, también nos va a clasificar algunos objetos seleccionados. Estos, según se van mejorando el tracker, irán apareciendo más objetos. Ahora mismo, inicialmente, tenemos la detección de bolsos, mochilas en la mano, colgados al hombro o en la espalda. Es un tracker que está pensado para manejar escenas densas, que tengan muchos objetos en movimiento. Ahí los va a ir clasificando de una manera muy efectiva.
Después, el tracker, el People Tracker, está más centrado en el seguimiento de humanos. Es más preciso, es capaz de diferenciar muy bien los humanos y se basa en la búsqueda de la cabeza y de los hombros, en la detección de cabeza y hombros de las personas, pues para poder contar de una manera mucho más eficiente, para poder conocer la posición de una forma más efectiva, poder calcular aforos en una zona determinada o el cruce de línea. Por supuesto, cualquiera de ellos nos sirve para dar alarmas tanto perimetrales como de seguridad, como de menudeo, etcétera. Luego lo veremos un poco más en detalle. El tercer tracker, el Skeleton Tracker, está mucho más enfocado ya en la detección de humanos, clasificando de una manera muy eficiente porque nos va a permitir no solo detectar que son humanos, sino además poder saber el comportamiento de esa persona. Es lo que ellos llaman el Behavior Tracker. Este sistema de Deep Learning, el Skeleton Tracker, no se basa en buscar la cabeza y los brazos, y los hombros del objeto, sino que va a buscar las articulaciones. Es lo que se llama la estimación de la pose, el pose estimation. Este sistema lo que persigue es no solo detectar la persona, sino también ver su comportamiento. Por ejemplo, con este tracker vamos a poder detectar caídas, vamos a poder detectar la utilización de equipos de protección individual, el casco y el chaleco reflectante. Vamos a poder detectar también, por ejemplo, la amenaza. Hay un sistema y una regla que es de amenaza cuando se levantan las manos. E incluso vamos a poder utilizar también el Skeleton Tracker para detectar entornos de agresividad. Esta regla de agresividad es un poco diferente de todas las demás. No solo se basa en encontrar el cuerpo, la persona y su estado, su movimiento, sino también cómo era el comportamiento unos fotogramas hacia atrás para ser más eficiente. Bueno, ahora lo veremos también en algunos ejemplos. El último tracker que tenemos, el Physics Tracker, es muy eficiente y muy eficaz porque nos permite seguir personas en cámaras ojo de pez sin necesidad de corregir la imagen. De forma que todos estos trackers los podemos aplicar sin necesidad de calibrar las cámaras y en cualquier cámara que tengamos en nuestra instalación. Vamos a poder tomar un flujo RTSP, vamos a configurar y vamos a poder trabajar. Incluso el sistema, cuando funciona en servidor, nos va a permitir pasarle vídeos pregrabados para poder verificar su comportamiento. Antes de centrarnos en los ejemplos, dejadme que os muestre la gama de productos de la que dispone VCA. Aquí tenéis, por ejemplo, toda su gama de cámaras. Hay cámaras más potentes, cámaras menos potentes, recomendadas para un entorno muy denso o menos denso, la gama normal y la gama S, la gama IPAI y la gama IPAI-S. Tenemos cámaras, como podéis ver en la imagen, soluciones bullet, soluciones mini-domo, domo, soluciones de múltiples sensores, soluciones térmicas biespectro, cámaras con 5 megapíxeles, como os decía, en la gama S. En la gama IPAI normal tenemos también soluciones con 5 megapíxeles o con 8 y 12 megapíxeles, cámaras ojo de pez, cámaras bullet, óptica fija, óptica variable 2,7 a 13 o incluso con soluciones de 6 a 22 milímetros, incluso hasta 50 milímetros en ópticas varifocales. En fin, soluciones para cualquier tipo de instalación que podáis tener. En todas estas cámaras vamos a poder instalar las licencias, las básicas, los trackers de comportamiento. Solo los vamos a poder aplicar en los servidores dedicados, pero las analíticas de Object, el Object Tracker y el People Tracker los vamos a poder utilizar en cualquiera de estas cámaras. Como os decía, hay también soluciones para montar el servidor de analítica en servidores basados en PC, ya sea ejecutando Windows o ejecutando Linux. El tamaño, la potencia del PC está directamente relacionada con el número de canales que puede procesar. Aquí veis que podemos utilizar desde unos servidores i3 que nos procesarán hasta 22 canales o utilizar hasta equipos
i7 con placas NVIDIA RTX 4060 para procesar hasta 100 canales. Estas placas NVIDIA no son ni mucho menos placas de gama alta, serían placas de gama media e incluso gama baja, pero están muy bien aprovechadas por el fabricante. Como os digo, podemos llegar a tener hasta servidores capaces de procesar 128 canales de analítica de vídeo. Luego tenemos también, como otra solución más pequeña, los equipos Bridge. Esto también serían unos servidores, ya llevan integrado Linux, y tanto en este modelo de servidor compacto como en el modelo de servidor grande vamos a poder instalar el servidor de NetworkOptics embebido para poder compartir el hardware entre los dos sistemas. De forma que vamos a tener una máquina ejecutando el VMS de NetworkOptics más el servidor de analítica de VCA. Es una solución que en cierto entorno nos puede ser interesante. Si no, pues los tenemos separados y funcionarán de forma independiente, en máquinas independientes, para poder integrarlas en otros sistemas VMS que no sean el de NetworkOptics. Y como último lanzamiento de producto, acabamos de presentar, todavía no tenemos ninguna unidad aquí para poder verla, pero ya la estamos esperando recibir, estos bridge más chiquititos que ya incorporan las placas estas de Hilo 8 que os decía, que nos permite tener equipos muy compactos, muy pequeños, pero capaces de procesar hasta estas 8 canales de analítica de vídeo, de Object Tracker, ¿de acuerdo? Son muy interesantes, son equipos, como os digo, muy pequeños, no llegan ni a 10 centímetros de ancho por 7 de largo. Son tremendamente compactos y nos permiten instalarlos en cualquier sitio que se nos ocurra. No os lo había comentado, pero en la gama de cámaras IPAI, como recordáis, tenemos la IPAI-S, son las recomendadas para entornos de poca densidad de objetos, y las IPAI ya se recomiendan para cualquier tipo de entorno. En estas cámaras, aparte de que le pongamos la licencia de analítica de vídeo para funcionar, de Deep Learning, además, en casos necesarios, se puede instalar también el servidor de NetworkOptics dentro, de forma que el propio hardware de la cámara sería el hardware del NVR de NetworkOptics, que nos permitiría hacer toda la gestión de ella misma e incluso conectar 3 cámaras más independientes sin analítica a esta misma cámara. De forma que para entornos muy concretos podríamos tener servidor, cámara y analítica inteligente en el mismo dispositivo. Como os digo, para ciertos entornos puede ser muy interesante, como puede ser pues una instalación remota, autónoma, en la que la conectividad es por 4G, por ejemplo. Tenemos una alimentación con una placa solar y tenemos ahí un entorno en el que no solamente tenemos la cámara, sino que el NVR también está allí, con la ventaja que eso supone, puesto que toda la detección de los objetos y la analítica quedará guardada en la propia cámara en su tarjeta microSD. Por retomar el hilo, lo último que habíamos visto era el tipo de analíticas de las que disponemos y lo que vamos a ver ahora es esas analíticas en concreto, cómo funciona, para que veáis la efectividad del sistema. Al final el sistema lo que va aplicando es varias fases. La primera fase vamos a obtener el vídeo en bruto, donde nos va a llegar ese vídeo con todos los objetos que pueda haber en la escena. Ahí vamos a aplicar el tracker, el que toque en cada momento, el object tracker, el people tracker, el que sea, y ya vamos a empezar a clasificar objetos y a olvidarnos del resto de cosas que nos interfieren en una correcta detección. A continuación, el sistema aplica su motor de reglas lógicas y esta es una de las grandes diferencias que tienen los sistemas de VCA respecto a cualquier otro sistema de analítica o cualquier otra cámara con analítica embebida. Y es que no solamente le podemos poner una regla de detección, sino que vamos a poder ir encadenando múltiples reglas sobre múltiples zonas e incluso poner contadores, filtros de color, de objeto, lo que hacen al final que sea muy potente, muy sencillo de manejar y que nos dé al final las alertas exactamente de los eventos que nosotros queremos considerar. Al final, esas alertas
las vamos a poder enviar a sistemas externos, sistemas que pueden ir desde un simple módulo de relés donde queremos activar una salida de relé, o va a poder ser una notificación de alarma a un VMS, pues por ejemplo, un sistema de Milestone, un sistema Genetec, o un sistema de Network Optics donde está integradas las alarmas de forma nativa. También luego vamos a poder ver todo esto. Como os decía, este Object Tracker pues, nos va a soportar la detección de personas, los diferentes tipos de vehículos que detecta y esos bolsos. Lo mínimo que necesita el sistema es una resolución 640 por 480 y ya desde 6-10 imágenes por segundo. Con esos tamaños de píxeles de persona, el sistema va a funcionar de manera muy eficiente. Si queréis ahora a lo mejor, vamos a ir viendo pues algunos vídeos de ejemplo para que veáis. Este vídeo, por ejemplo, aquí lo tenéis, está funcionando el Object Tracker y está detectando y clasificando todos los objetos que está viendo en la imagen. Toda la parte de la visualización es configurable. Le vamos a poder decir que nos muestre los objetos con el bounding box encima del objeto, que nos diga el tipo de objeto y la probabilidad que nos está dando, la fiabilidad del sistema. Como veis, es capaz de funcionar en entornos en donde tenemos, bueno, pues una densidad de objetos bastante grande, bastante grande. Sobre la clasificación que nos está haciendo el tracker de estos objetos, luego es donde podríamos hacer el motor de reglas para empezar a filtrar las cosas que nos interesan, o bien por tipo de objeto o por permanencia en zona. Luego veremos un poco el motor de reglas en detalle. Aquí tenéis otro ejemplo, el mismo, del Object Tracker. Veis que la escena es un poco más densa. Sí que es verdad que está haciendo la clasificación. Aquí podéis ver en medio de la pantalla ahora como hay alguna detección de algún objeto de tipo bolsa, pero básicamente es como el anterior, ¿de acuerdo? Pero pues esto para escenas más concurridas. Aquí también tenemos otro ejemplo del mismo tracker, en donde veis la clasificación de las personas, la clasificación de los objetos. Ahí veis una bolsa. Ahora veremos también que clasifica perfectamente, ahí lo tenéis, personas, bicicletas. De hecho, es capaz de detectar y clasificar no solo cuando van separados bicicleta y persona, sino como veis, los tres objetos. E incluso yendo juntos, si tiene la visibilidad, el sistema seguiría clasificando de la misma manera todos los objetos que ven en pantalla. Esto lo puede hacer porque sus algoritmos están muy bien diseñados y el tiempo de clasificación de un objeto, estamos hablando como pues diría, en 10 milisegundos es el tiempo que le lleva en detectar y clasificar. De forma que al final lo que le permite hacer es este tipo de clasificaciones. Ese sería el tracker de Object Tracker. Luego tenemos el siguiente que veíamos, que es el People Tracker. Bueno, por supuesto, vamos a utilizar un flujo RTSP de una cámara, de forma que nos va a servir lo que tengamos instalado. Y aquí ya lo que hacemos es detectar a la persona mediante la detección de la cabeza y de los hombros. Por supuesto, vamos a tener también la opción de nuestras alertas, las reglas lógicas, interacciones entre zonas, y lo vamos a utilizar, bueno, pues cuando queramos ver la ocupación en una zona o líneas de conteo, detecciones, etcétera. Como os digo, este sistema ya está muy enfocado a detectar solo personas. Y al final, pues nos permite su utilización en entornos que son ya, bueno, pues, como podéis ver, bastante complejos. El sistema solamente está buscando cabezas, hombros y clasificando esto como personas. Y a partir de aquí, bueno, pues veis el tipo de entorno en el que se puede mover. Aquí podemos hacer luego un motor de reglas en el que podemos decirle que nos cuente las personas que entran dentro de un área, las personas que cruzan una línea, las personas que viniendo desde el fondo giran hacia la derecha o hacia la izquierda o que se mueven a una cierta velocidad, en fin. Luego, sobre la detección de los objetos, una vez que están detectados y clasificamos, es cuando ya aplicaremos ese motor de reglas. Como veis, es bastante espectacular el motor y la fiabilidad. El siguiente tracker, el siguiente motor, ya os digo que se lanzó a finales del año pasado, es el Fisheye Tracker, el tracker ojo de pez.
Esto nos sirve para poder hacer el seguimiento de personas, sería como un people tracker, pero aplicado solo a las cámaras ojo de pez. Nos va a permitir hacer lo mismo. Vamos a detectar a las personas y a partir de ahí aplicaremos las reglas que queramos, las zonas que queramos y la combinación de reglas que nos permitan identificar. Las reglas, por ejemplo, podríamos tener detección de objetos abandonados, detección de objetos removidos. Podemos utilizarlo para entornos, pues por ejemplo, en este mismo entorno podríamos lanzar alarmas cuando la persona que está atendiendo en la caja de cobro deja su sitio durante más de X segundos. Se me ocurre, por ejemplo, en el mundo de retail. Iremos viendo a lo largo de la presentación algunos ejemplos, bueno, pues que combinando las distintas reglas que disponemos en el sistema nos permite hacer pues, detecciones curiosas. En Smart City están empezando a utilizarse bastante. Fijaros lo bien que hace la clasificación de los objetos. Nos da la fiabilidad, la confiabilidad de la detección y a partir de ahí tenemos el bounding box, podemos hacer nuestras zonas y podemos hacer las reglas que nos vengan bien. Importante, es compatible con cualquier cámara ojo de pez, porque lo que hacemos es conectarnos directamente al flujo RTSP que nos ofrece la cámara. De forma que, bueno, pues es que nos da igual que sea una cámara del fabricante que sea. Incluso las de VCA podemos utilizar también. Este otro tracker, el Skeleton Tracker, como os decía, este ya se basa en tener algún poco de detección de comportamiento de las personas. Para eso se utiliza lo que os comentaba de la estimación de pose, el localizar las articulaciones del objeto que se está detectando y a partir de ahí pues podemos tener algunas reglas más curiosas, como son, por ejemplo, la detección de caídas, la detección de amenazas levantando la mano, la detección de los EPI e incluso la detección de conductas agresivas. Cuando nos ponemos a hacer conteo de personas o estimación de aforos utilizando el Skeleton Tracker, la fiabilidad que vamos a tener es mucho mayor que la de cualquiera de los otros trackers. Como veis, se puede ver esa estructura de hilo de alambre que es realmente la que utiliza las reglas para dar las alarmas o clasificar la posición y la pose del objeto. Lo podemos utilizar también como detección de caídas. Al final la pose es la que nos va a dar, como podéis ver. Tiene también la agresión, la caída y la amenaza tienen también un porcentaje de fiabilidad para saber si lo queremos hacer mucho más estricto o menos estricto, no dejar lugar a fallos. Podemos intentar, por ejemplo, su instalación en entornos de pues, residencias de tercera edad o en instalaciones de sanidad en donde queremos proteger a algunos de los enfermos de que tengan accidentes. También, por supuesto, en entornos en donde estén las personas que estén viviendo solas, pues también se les puede utilizar este tipo de sistemas. Cuando vamos a ponerlos en entornos más limitados, digamos, no más limitados, sino que tienen menos protección activa, menos vigilancia activa, podemos ceder esta vigilancia en el sistema. Como veis, la fuente de vídeo nos da igual de dónde provenga, puede venir de una cámara de seguridad, de una cámara de vigilancia, de entorno doméstico, en fin. Utilizando este mismo Skeleton Tracker, vamos a poder también detectar los entornos de amenazas, pues por ejemplo un poco más enfocados al retail, por ejemplo la detección de manos arriba, de la misma manera que los demás, en cuanto la persona levanta las manos, tenemos el porcentaje también de confiabilidad, de fiabilidad de ese entorno. A partir de ahí, veis aquí abajo, el sistema nos lanza ya el aviso de que la persona está con las manos arriba.
El comportamiento agresivo también se basa en el mismo tracker, aunque aquí es un poco más complicado. Este Skeleton Tracker, para que su funcionamiento sea más efectivo, sea más eficiente, necesita una instalación de las cámaras muy concreta. La cámara no puede estar instalada muy alta, se recomienda entre 2 y 3 metros, y no puede tener un ángulo de visión muy amplio. Es para escenas muy concretas, muy limitadas, como puede ser en el interior de retail. En este tipo de entorno es donde mejor funciona, es donde es más efectivo. El sistema, el detector de comportamiento agresivo, el detector de luchas, es capaz de dar alarmas en una primera detección de agresividad y luego dar sucesivas alarmas si la lucha persiste. Este mismo Skeleton Tracker, este mismo tracker, nos va a permitir la detección de los equipos de protección individual, de los PPEs, de los EPIs. Ahora mismo el sistema es capaz de detectar cascos y chalecos de alta visibilidad, independientemente del color que sean. Y con las reglas lo que vamos a poder hacer es dar alarmas si lo llevas o si no lo llevas. Cualquiera de las dos nos vale. Y funciona también en entornos que sean pues bastante densos. Como podéis ver, aquí hay un montón de gente. Hay algunos que llevan casco, otros que no. Podéis ver en el bounding box, en el cuadro delimitador, como hay algunos que dice que no lleva casco puesto, otro que sí lleva el chaleco. Incluso en algún momento veréis que hay alguna de las personas que se quita el chaleco y claro, genera una alarma porque acaba de ser una persona que no lo lleva puesto. También para entornos de industrial o en entornos de logística, como es este ejemplo, puede ser muy interesante. Sobre todo utilizarlo para aquellas cámaras que nos interesen sin tener que modificar nada del entorno. Es decir, nosotros podemos tener todo nuestro sistema de vigilancia funcionando y simplemente lo que hacemos es añadir dispositivos que se van a encargar de hacer analítica concreta de ciertas cámaras. No hay que modificar nada del entorno, reutilizamos todo lo que haya. Esta es otra parte muy interesante del sistema. Como os decía, una de las partes más interesantes es que no solamente se clasifican los objetos, que lo hace mucha gente. Hay muchos fabricantes que hacen la detección de personas, detección de camiones, que entren en una cierta zona, que no entren en una cierta zona. Hay otros sistemas que además tienen filtros de colores, como es este el caso. Pero la gracia del sistema de VGA, una de las gracias, es que vamos a poder combinar todos estos trackers, todos estos filtros, todas estas detecciones para generar alarmas solo en un momento determinado. Aquí veis, es un entorno muy concreto, es un paso a nivel con barreras y lo que vamos a hacer es detectar si se produce un cruce de la vía, ya sea una persona o sea un vehículo, cuando el semáforo esté ya en rojo y la persona atraviese el paso de peatón o el vehículo. Como veis, cuando el sistema no detecta que hay un cambio de color, bueno, pues se detectan los vehículos están en amarillo, no es alarma, cada uno tiene su color y no hay ningún problema. Veis que la persona o los vehículos no nos están dando alarma. Sin embargo, en un momento determinado, aquí veis que el semáforo, estamos vigilando el color que hay justo en la zona de la bombilla de la luz, veréis que empieza a parpadear, indicándonos que ya tiene un color cambiante. Vamos a esperar a que el color sea rojo. Cuando esto ocurre, lo que hacemos es empezar a coordinar la zona de cruce de los vehículos y de las personas con el tipo de vehículo que cruza. A ver, creo que estaba por aquí. Aquí veis que ya está detectando el sistema que hay una luz roja en su área. Además coincide con que se bajan las barreras. A partir de aquí, veis que ese vehículo ya su bounding box es de color rojo, porque es un vehículo de los que estamos clasificando que ha cruzado la zona de la alarma cuando además estaba en rojo el semáforo, y esto genera automáticamente alarmas. Aquellos vehículos que no están cruzando la zona, aunque se les detecte, no generan una alarma. Un poco más adelante en el mismo vídeo vais a ver que hay una persona, ahí viene en bicicleta, pero si intenta cruzar la zona mientras que el semáforo permanezca en rojo, nos va a generar otra alarma. Viene en bici, viene en bici. Aquí veis, una persona se clasifica y al cruzar la línea, como permanece el semáforo en rojo, no está alarma.
Esta es una de las potencias del sistema y es la posibilidad de combinar esas diferentes reglas. El motor de reglas es de lo más potente que vais a poder encontrar en el mercado. Bueno, después de estos ejemplos, ahora os mostraré otros. Esta es, no lo hemos traducido porque son bastante descriptivos, pero son todo el tipo de reglas que podemos tener con el sistema de VCA. Estas son en global todas. Tenemos la posibilidad de definir múltiples zonas, detectar el tamper en las cámaras. Vamos a poder acceder a los metadatos de los objetos. Cuando yo detecto un objeto, también sé el color del objeto. Si es una persona, soy capaz de saber el color de la ropa que lleva, o si es un vehículo, el color del vehículo. Tengo un seguidor de objetos, soy capaz de contar líneas de conteo. Hay trackers más avanzados para la interacción de los objetos en la mano. No soy capaz de saber qué objeto tienes en la mano, pero sé que tienes un objeto y sé lo que es tu mano. Y a partir de ahí pueden surgir pues diferentes soluciones que ahora os mostraré. Hay también un tracker que es un lector de códigos QR. Por ejemplo, en logística se pueden preparar los palets con diferentes materiales, les ponemos un código QR suficientemente grande y cuando pasen por delante de una cámara no solo vamos a detectar que veo un código QR, sino que el contenido del código QR soy capaz de enviártelo a tu sistema de gestión, de un software que tú tengas, voy a ser capaz de mandarte esa información. Bueno, detector de presencia, calibración 3D, filtro de velocidad, detector de luchas, detector de entrada y salida en zona. Esto es muy interesante, por ejemplo, para Smart Cities. Hay una solución muy económica para poder detectar un atasco en una autopista simplemente utilizando una cámara y una licencia de analítica de vídeo. Ahora os enseñaré algún ejemplo. También tenemos filtros de direcciones, de filtros de color, reglas lógicas. Bueno, hay multitud de filtros, reglas y combinación de ellas que podemos utilizar. Hay dos tipos de licencias diferentes que utilizar. La estándar, la que VCA llama Pro AI, podríamos utilizar estas que están marcadas en verde. Estas que no están marcadas utilizan otra licencia que las utilizaríamos aquí, mediante la licencia de comportamiento, es una licencia aparte, donde ya podríamos utilizar, como veíamos antes, el tracker, Skeleton Tracker, para poder detectar caídas, los EPIs o el detector de luchas o el de objetos en la mano. Estos son unos trackers especiales con unas funcionalidades especiales. Por ejemplo, el detector de objetos en la mano. Como os digo, no sé lo que llevas, pero sé que llevas algo. Entonces, si detecto tu mano con un objeto y mediante la utilización de diferentes zonas y diferentes reglas, podemos hacer, pues por ejemplo, hay alguna tienda en España que utiliza cajas de autocobro, en donde lo que espera es que el cliente deposite la mercancía en un lado del lector de códigos de los objetos y que una vez leídos los deposite en la otra parte, en la parte del embolsado. Además, tiene una luz que indica cuando ha sido leído el código QR. Bien, pues imaginaros todo esto junto, en conjunto, y que hagamos diferentes zonas de alarma con diferentes direcciones de movimiento. Si yo cojo un objeto en la parte derecha y lo llevo directamente a la parte izquierda sin hacer una lectura y por lo tanto sin que se encienda la luz de lectura, podemos generar alarmas y llamar la atención de un empleado para que venga a verificar. Podemos utilizar también en retail, por ejemplo, lo he dejado en self-clearing, no es limpieza de estanterías, sería vaciado de estanterías. Yo tengo una estantería que tiene muchos objetos que estoy vendiendo, pues por ejemplo, botellas de alcohol que sea caro o perfumes que sean caros y si se vacían todos de golpe, puedo generar alarmas de que algo está ocurriendo. Vamos a poder ver algún ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí, como lo veis, cajas de autocobro en donde el sistema está viendo que todos los objetos tienen que pasar por el lado del lector y luego por la parte donde se van a depositar. Si esto es así y es correcto, yo digo que eso es un elemento válido y generaré alarmas cuando el objeto llegue al destino, a la bolsa, sin haber pasado por el lector.
bueno, pues llamaré la atención de un empleado que vendrá. ¿Veis? Ahí nos dice invalid item porque los objetos están apareciendo en la parte de embolsado sin haber pasado por la parte de lectura. Bueno, pues un ejemplo más de cómo la combinación de múltiples reglas lógicas nos va a generar alarmas. Lo mismo que os decía con las estanterías. Bueno, pues si yo tengo una estantería con productos, la estoy vigilando y de repente esa estantería se vacía en un tiempo determinado, desaparecen todos los objetos, puedo generar una alarma. Una alarma pues, para poner en aviso a los empleados de que algo extraño está ocurriendo. También, por ejemplo, lo que os decía de los códigos QR, aparte de detectar y clasificar personas, cuando pasa el material con el código QR, lo detecto, doy un aviso y además lo que hago es que ese contenido del código QR se lo mando directamente a mi software de gestión. Bueno, esta sería la parte más visible del sistema de analítica, en donde lo que yo estoy haciendo es ver el interfaz de usuario, digamos, y qué es lo que estoy viendo. Pero por debajo hay toda una serie de información a la que podemos acceder y que podemos hacer que tanto la cámara, trabajando de forma autónoma con la analítica, como los servidores compactos o los servidores grandes, sean capaces de hacer las detecciones y enviarla a diferentes softwares. Al final lo que podemos hacer es definir, por ejemplo, un paquete con información, un paquete JSON, un ficherito con todo tipo de información. Yo puedo mandar la hora, el nombre de la cámara, el tipo de evento, el tipo de tracker, puedo mandar los recuadros, la clasificación, en fin, todo lo que veis aquí en la imagen, yo puedo mandárselo a un software de gestión de vídeo y es como una alarma o como un evento normal, porque la detección de un objeto no tiene por qué ser necesariamente una alarma. Simplemente me voy guardando toda esa información y luego a posteriori puedo hacer una búsqueda forense sobre todos esos objetos que he detectado en mi VMS. Sin embargo, también el propio software de VCA, el propio servidor nos puede generar alarmas y alertas que enviar a ese mismo software junto con toda esta información. Bueno, como complemento a todo esto, en el caso en el que no vamos a poner, os voy a enseñar algunas pruebas de concepto en lo que está trabajando el fabricante VCA. Bueno, ya te adelanto que el problema de aplicar analítica de vídeo inteligente sobre imágenes térmicas es complicado porque el número de píxeles que hay en la imagen es muy pequeño. Entonces, la clasificación de los objetos es más compleja. A día de hoy, los sistemas de analítica inteligente, cuando son eficientes, son cuando tienen muchos píxeles. Con una cámara convencional térmica de 352 por 288, 384 por 288, a partir de los 100 metros, contando con ópticas de 25 milímetros, esa clasificación ya es muy complicada. Otros fabricantes de analítica perimetral conocidos en el mercado, todos los conocemos, incluso nosotros los distribuimos, las soluciones de Videologic, las soluciones de Davantis o las soluciones de Stralis. Más allá de esos 100 metros, si cualquiera de los fabricantes utiliza analítica basada en Deep Learning, lo que hace es desactivar el motor de Deep Learning y centrarse más en el motor de analítica de píxeles, porque no tienen suficiente información para clasificar. Pero luego, déjame que te muestre lo que está trabajando el fabricante. Bueno, un poco centrando la instalación en ese entorno de servidor con VMS, lo vamos a tener resuelto porque todos los eventos se los vamos a mandar a ese VMS. Pero cuando queremos montar un sistema que sea autónomo e independiente, VCA Technology nos ofrece el software VCA Forensics. Es un software que se instala en el mismo software de la analítica de vídeo y lo que nos va a dar es una interfaz de usuario que nos va a permitir hacer esas búsquedas forenses sobre todos esos objetos que se hayan encontrado. De hecho, para finales de este año, primero del año que viene, el fabricante lanza la opción de comunicarse con el software utilizando lenguaje natural hablado.
no solamente escribiéndole, por ejemplo, como veis en la pantalla, muéstrame todas las personas vestidas de azul que fueron vistas en las cámaras 5, 7 y 9. No solamente esto, sino que vamos a poder nosotros decirle, quiero que me busquen las personas hablando lo que nosotros queremos, pero es que además él también nos va a poder dar los resultados o las alertas también habladas, como por ejemplo, quiero que me avises si detectas alguna persona vestida de azul por cualquiera de las cámaras pares. Y según estemos nosotros mirando, escucharemos la voz del sistema que nos dirá, acabo de detectar una persona vestida de azul que va por la cámara 7, lleva una bolsa y es, en fin, con cualquier información añadida de los metadatos. Esto es algo en lo que está trabajando el fabricante, como os digo, aunque no estará disponible hasta el año que viene. Lo que sí tenemos disponible es la forma de búsqueda convencional, de búsqueda forense, que nos ofrecen otros fabricantes. Si me permitís, lo podemos ver en un vídeo, aunque luego podemos ver algunos pantallazos. Básicamente es un sistema que nos va a permitir buscar los objetos que queramos en múltiples cámaras, todas las cámaras que tenga instalada el servidor, en múltiples días y que tengan todos los metadatos y todos los colores que haya detectado el sistema. El sistema, lógicamente, si no le filtramos, lo que nos va a hacer es que nos va a dar siempre muchos resultados. A partir de ahí podemos decirle que nos quite resultados que estén filtrados y que nos empiece a acotar esos objetos. No hace búsqueda sobre vídeo, hace búsqueda sobre metadatos, que ya los tiene reflejados. Como veis, nos va a servir para buscar algo que no sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando y que cuando empezamos a refinar un poco la búsqueda, como ya centrarnos solo en ciertos colores, él también empieza a refinar los resultados. Al final, bueno, pues acaba buscando, en este caso está buscando una persona que vaya entrando por una cierta cámara de color magenta, en un cierto intervalo de tiempo. A partir de ahí podemos coger ese resultado y lo podemos convertir como un objeto para aplicar en diferentes cámaras, en diferentes tiempos, ya centrándonos en uno en concreto. Y el sistema lo que hace es eso, aplica esa búsqueda de esa persona vestida de esa manera y con esas características en todo ese intervalo. A partir de ahí, pues podemos hacer un seguimiento. Se me ocurre, por ejemplo, en un centro comercial, de una manera muy sencilla, podemos empezar a obtener esos resultados. Podemos generar información para guardarla y buscarla a posteriori, e incluso esta información se puede luego pasar al sistema de analítica de vídeo para que la utilice para lanzar alarmas en tiempo real. Pero esto, como os decía, lo que estamos haciendo es buscar sobre los eventos que ya han ocurrido. Pero una vez encontrado ese objeto, lo que podemos hacer es crear alarmas en tiempo real y que podemos generar también nuestras bibliotecas de objetos. Pues podemos generar bibliotecas de sospechosos. Es cierto que nos van a valer en un día, la de sospechoso cambiará de ropa de un día para otro. Pero bueno, esto es un poco el complemento, el interfaz de usuario que se le puede dar al sistema de analítica de vídeo a los servidores para luego conseguir esas búsquedas. O sea, aquí tenéis también algunos ejemplos donde podemos hacer búsquedas por zonas, buscar las personas con los colores, tanto el color de la ropa superior y el color de la ropa inferior, hacer seguimientos, hacer informes, exportar las fotos, exportar fotografías e incluso exportar las sucesiones de los snapshots, de las instantáneas. Bueno, esta sería la primera parte. Me gustaría ahora enseñaros algunos ejemplos grabados de cómo funciona el sistema y cómo combinar estos trackers con estas reglas en entornos reales. Por ejemplo, aquí vais a ver un vídeo en el que lo que intentamos ver es que una persona sube o baje una escalera con la mano puesta en el pasamanos. Para seguridad e higiene en el trabajo, en ciertos tipos de instalaciones, es obligatorio el tener 3 puntos de apoyo de una persona, las piernas y la mano.
Si alguno falla, podemos generar automáticamente alarmas, como es este caso. Como veis, mientras que la mano vaya en el pasamanos, no generamos alarma. Pero en el momento que no está la mano en el pasamanos, se genera una alerta. Es un sistema curioso para instalar solo en ciertas zonas, pero sí que es verdad que nos resuelve ese problema que no nos lo resuelve ningún otro tipo de detector o sensor. De la misma manera, antes os comentaba también, eh, el lanzar alarmas cuando remueven todos los objetos de una estantería y se los llevan todos en un intervalo de tiempo corto. Si esto ocurre, el sistema, pues de la misma manera, nos va a dar, ¿veis? Aquí abajo ya nos empieza a lanzar las alarmas y las alertas. Simplemente combinando tipo de objeto con objetos removidos de ciertas áreas en un tiempo determinado. Este es un detector muy curioso porque es con el uso, como os decía antes, de una sola cámara y una sola licencia, por lo que el coste, ya veis, es muy ajustado, podemos hacer cosas muy curiosas. En la parte de la izquierda hemos creado una zona en donde nos va a dar alarmas cuando haya un atasco. Y en la parte de la derecha lo que estamos haciendo es clasificando vehículos. Tanto en un lado como en el otro podéis ver en la pantalla que tenemos unos contadores. Tenemos aquí dirección sur, en el carril exterior han pasado 78 vehículos ligeros, en el medio 80 y en el interior 84 vehículos. Porque luego también lo que tenemos es un contador aparte que nos va a contar vehículos grandes, furgonetas, autobuses, camiones. En la parte de la izquierda tenemos una zona en donde yo voy clasificando vehículos y mientras que dentro de mi zona no haya más de 5 o 6 vehículos, la cosa es normal. Pero si dentro de esta zona coinciden en el tiempo dado más de los vehículos que yo considere que generan un atasco, es cuando daré esa alerta. Entonces, como podéis ver, con una cámara colocada estratégicamente en un paso, con una licencia y con diferentes reglas, pues vamos a conseguir el efecto deseado. En la parte de la izquierda tenemos el detector de congestión, de atasco, y en la parte de la derecha contamos vehículos. Como veis, cuando se llegan a los 5 vehículos, que es lo que tiene configurado en este caso esta regla, pues nos genera la alerta y a partir de ahí pues podemos hacer cosas como mandar alertas a otro software, a un centro de control, o se me ocurre incluso activar un relé que active un semáforo de un panel que esté antes en la carretera y que me encienda diciendo atención, atasco más adelante. Podemos automatizar muy fácilmente. Como veis arriba, el propio sistema es capaz de darnos la información de la analítica y podéis ver que la clasificación de los objetos le lleva como 15 milisegundos. Es realmente muy rápido detectando y clasificando los objetos. Y aquí, como otra de sus aplicaciones, en las cámaras de la gama iPI, podemos utilizar una tercera licencia, no es la licencia de behavior, no es la licencia de analítica, sino que es la licencia de matrículas. Hay una licencia para las cámaras en la que cualquier cámara la convierte en un OCR, en un ANPR, un ALPR, que funciona perfectamente. Tan perfectamente como que el fabricante del algoritmo de matrículas que se instala en las cámaras VCA es el algoritmo de Baxter, conocido por todos y con una reputación a nivel mundial increíble, porque es uno de los algoritmos más eficaces y más eficientes que hay en el mercado a nivel global. Aquí lo que hacemos es que metemos la inteligencia dentro de la cámara y la cámara pues ya se comporta como una cámara ALPR de cualquier otro fabricante, con la ventaja de la fiabilidad que tiene la cámara y además algunas características muy curiosas. Es que en la mayoría de las cámaras, como sabéis, tenemos que elegir el país donde se instala para acceder al diccionario de los caracteres de las matrículas que se van a leer. En el caso de la licencia ANPR de las cámaras VCA, lo que podemos hacer es definir hasta 10 países diferentes
con sus respectivas matrículas, lo que nos va a permitir en una única cámara estar detectando matrículas con caracteres árabes, con caracteres, por ejemplo, centroeuropeos, Holanda, Alemania, Francia, y caracteres españoles. El sistema es muy eficiente y cada vez que detecta una placa de matrícula le va a buscar cuál es el diccionario que la define y va a reconocer los caracteres. Además, nos va a decir de qué país, incluso en algunos países nos va a decir de qué estado del país, por ejemplo Australia, por ejemplo Estados Unidos, y además tiene ya integrado el MMC. Nos va a dar el fabricante, el modelo, el tipo e incluso el color del vehículo. Por supuesto, la matrícula, el color de la matrícula, y nos va a decir también si viene o si va. Pero es que además en esta cámara VCA, donde le hemos metido la licencia de matrículas, le podemos meter también un servidor de Network Optics. De forma que todos los metadatos que capta la cámara directamente se mandan etiquetados, como podéis ver a la derecha, y le acaban llegando al servidor de Network Optics para luego poder hacer todas las búsquedas de objetos y de metadatos de una manera muy sencilla. Como veis, el rendimiento es excelente. Ahora podemos ver algún otro ejemplo que no sea en un vídeo. Esta sería la idea de vigilar una caja de autocobro. El ver todo el movimiento de los objetos que pasen por una zona, luego por la otra y que la luz se encienda. Si cualquiera de los tres falla, entonces es cuando generaríamos la alarma. Y esto lo podemos hacer con cualquier cámara, con cualquier lente, instalada de forma cenital, mirando hacia abajo y con la licencia de analítica estándar. Con esto lo tendríamos. Dejadme que os enseñe ahora las soluciones reales del sistema, de las cámaras. Esto que veis aquí es una cámara VCA. Es un modelo especial, óptica de 180 grados, en donde estamos viendo la zona de vigilancia y donde estamos viendo las personas que se mueven. Cuando se detecta una persona, nos genera una alerta, aquí veis abajo, se ha detectado la presencia, y a partir de ahí lo que podemos hacer es generar todas las reglas que hemos visto antes dentro de la propia cámara. Podemos hacer diferentes reglas. Las reglas que tenemos, por ejemplo, en la cámara directamente, serían la de presencia en un polígono, el cruce de línea, entrar y salir de una zona, cruzando los bordes externos, eso es entrar y salir. Aparecer y desaparecer es estar dentro de una zona sin haber cruzado los bordes. Estás dentro y de repente apareces o desapareces. Hay una regla para detenido también. Si hay un objeto que se está moviendo y de repente se para y se detiene en una zona durante más de X segundos, nos generará también una alerta. Por ejemplo, la dirección, también podemos hacer una regla que sea que si los objetos se mueven en una cierta dirección, con un más o menos de grados, nos generará también alertas. El conducir pegado al vehículo delantero, el tailgating famoso, que pueden ser personas o vehículos. Si van dos personas juntitas y pretenden pasar por un torno, por ejemplo, el sistema puede dar alarma porque lo va a detectar. Y luego además pues podemos añadirle pues esas reglas lógicas, zonas de no detección, alarmas de tamper. Cuando tengamos una alarma también podemos decirle qué tipo de información queremos pintar en la pantalla, qué notificaciones queremos mandar, como decía, a cualquier software externo. Con esto vamos a poder integrar las alarmas de la cámara directamente con cualquier software, indicándole además toda la información. Y como además el flujo de la cámara también nos envía los metadatos, pues tenemos todo completo. ¿Veis? Aquí acabamos de detectar una persona que entra. No sé si veréis bien, pero aparte de la categoriza, yo le tengo puesto que me diga el tipo de objeto que es. Verso. Y nos va dando. Pues esta sería la solución de la analítica de VCA integrada en la cámara. La otra solución que teníamos es esta, que es el servidor de analítica de VCA. Bueno, pues es un servidor en donde damos de alta las cámaras, le generamos las alarmas, las reglas y se pone a funcionar. En este caso, en esta cámara, lo que hemos creado es una regla de alarma cuando la velocidad del objeto, sea persona, sea coche o lo que sea superior a 10 kilómetros por hora. Entonces, el sistema nos mandará esta alerta.
el caso del filtro de velocidad es el único caso en el que tenemos que calibrar la cámara para que él sepa a qué altura está instalada la cámara, en qué ángulo está viendo las imágenes, etcétera. Como veis, si la persona va despacito, a menos de 5 kilómetros por hora, pues no nos genera ninguna alarma. Si la persona va a más de, no sé si son 5 o 10 kilómetros por hora, nos genera las alarmas. ¿Y cómo se hace? Pues de una manera tremendamente sencilla, porque el sistema, una vez que damos de alta las fuentes de vídeo, lo que hacemos es decirle qué algoritmo tiene que utilizar. Aquí en el tracking le decimos que este va a ser el Object Tracker. Decimos cómo tiene que considerar el centro de los objetos que detecte. Después nos pintamos las zonas que queramos. Zonas muy sencillas. Podemos ponerle el color que queramos. Podemos añadirle los puntos, los nodos activos que queramos. Podemos borrarlos y adecuarlo a lo que queramos. Como os decía, múltiples zonas. Una vez que tenemos la zona, si fuera necesario, la calibramos. Como esta cámara yo quiero que detecte la velocidad, he tenido que calibrarla. Pero la calibración es tan sencilla como decirle que la cámara está a cierta altura, yo he buscado la raya del horizonte, la he puesto, y entonces la cámara pues ya tiene esta perspectiva y ya es capaz de calcular las velocidades de los objetos. Si estuviéramos utilizando el algoritmo que clasificaba por píxeles, él ya no hace deep learning y lo que decimos es que en función del tamaño de ese objeto que estamos detectando, que lo clasifique pues, como persona, como vehículo, como cosas, como grupo de personas, simplemente diciéndole la velocidad a la que se mueve y su superficie en metros cuadrados. Así de sencillo. Esta parte es muy curiosa porque podemos elegir exactamente qué es lo que queremos ver en la imagen. Si queremos ver la información de las personas, si queremos ver el porcentaje de fiabilidad de la detección, si queremos ver, por ejemplo, las zonas. Le hago clic y me ha pintado la zona. Si queremos decirle que solo me muestre los objetos cuando son una alarma o que me los muestre todos. Si le digo que solo los de alarma, pues ya los que no son alarma me los deja de pintar sus bounding boxes. Podemos ver alturas, áreas, superficies, todo. Podemos definir exactamente lo que queremos ver. Y la parte más potente son las reglas. Pero como veis, es muy sencillo, porque las reglas que podemos elegir se parecen mucho a las que hemos visto antes. Objeto abandonado, objeto removido, comandos lógicos AND, cuando aparece un objeto. Continuously, este está muy bien. Cuando tenemos una alerta de algo que está continuamente ocurriendo, es cuando damos alertas. Podemos ponerle contadores, intervalos de tiempo, direcciones, cruces direccionales, filtros de objetos. Pues solo quiero que metas alarmas con las personas, no con los coches, los de colores, enmascarar zonas, filtros de persona. Por ejemplo, esta que os muestro aquí, esto nos está dando alarmas cuando pasen las personas o los coches a más de una velocidad X. Pero tenemos, por ejemplo, este para Smart Cities, pues es curioso. Yo he generado un sistema en el que si un vehículo de cualquier tipo se queda parado en una zona de paso de peatones durante más de 3 segundos, quiero que me generes una alerta de paso de peatones bloqueado. Como veis, es un vídeo que está puesto en bucle y el sistema lo está analizando de la misma manera que si fuera un flujo de vídeo RTSP. En este caso, el sistema está clasificando objetos, está quedando esa información de esos metadatos. Solamente le hemos definido una zona a la derecha. Como veis, eso que viene no es un coche, por lo que, aunque se pare, no nos va a generar alarmas, pero en el momento que aparezca un objeto del tipo definido, del tipo coche, nos va a generar esa alerta. Podemos incluso, en vez de hacer la alarma en la parte del paso de peatones, podemos generarla aquí en el cruce y podemos dar una alarma a un ayuntamiento, a una Smart City, pues una alarma de cruce colapsado o cruce que está, ¿veis? Aquí se pone en rojo y mando la alerta. Simplemente, pues con la combinación de reglas, pues muy sencillas. Utilizo la regla de vehículo detenido durante 3 segundos. ¿En qué zona? Pues en esta zona que se ha llamado East Street. ¿Vale? Además, lo que hago es que le pongo un filtro en el que le digo que en esa zona, precisamente, que solo tenga en cuenta a los objetos de tipo bicicleta, coche, pero no ni barcos, ni personas, ni bolsas.
Bueno, pues ya tenemos un sistema que sirve para una Smart City perfectamente, detector de congestión en rotondas, en cruces de calles o pasos de peatones, o imaginaros en una obra que estén haciendo, podemos detectar todo este tipo de alarmas simplemente combinando. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos, este de aquí, nuestra oficina, en tiempo real. Tenéis que tener en cuenta que aquí los vehículos pueden pasar y salir a la izquierda o a la derecha, pero aquí lo que hace sería un sistema de aforo. Tengo dos zonas, son dos zonas que coinciden. Le digo que la zona 1 de alarma si entra un vehículo y que la zona 2 de alarma si sale un vehículo. Hago ahora un contador en el que le digo que si entra un vehículo le añada 1 al aforo y si sale un vehículo que le reste 1. Y ya está, y ya tengo un sistema de gestión de aforos. De hecho, luego externamente, o bien con comandos utilizando el API o utilizando pulsadores, o este mismo pulsador, podemos resetear el contador y poderlo poner otra vez a funcionar. Yo lo tengo para que si hay dos vehículos simultáneamente en esta zona, me dé un aviso de atasco. Pues imaginaros que esto, como el vídeo que hemos visto antes. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que nos da alertas si hay una conducción incorrecta, porque esto es una zona de entrada y los vehículos deberían de entrar por la parte donde no está, por tu derecha. Y luego puedes ir hacia donde quieras, hacia tu parte derecha, parte izquierda, etcétera. Pero si entra un vehículo por la parte roja e inmediatamente se va a la parte verde, me va a generar una alarma de conducción errónea, porque el vehículo está entrando diagonalmente y es un peligro. De la misma manera, como veis, pues las reglas hacen lo mismo. Tengo una zona donde yo le digo que si entra un vehículo me dé una alerta y además le filtro que solo sean los vehículos de tipo los que veis aquí. Si esto ocurre, quiero que me lances una alarma. Este otro, por ejemplo, pues un detector de aparcamiento indebido, porque en esta zona no se puede aparcar. Es una zona que hay una toma de agua, un hidrante de bomberos o lo que sea. Pues lo que hemos creado es una regla muy sencillita en la que si un vehículo entra en la zona llamada prohibido aparcar y está durante más de 30 segundos, quiero que me mandes un aviso. Ahora, como ya están aparcados, transcurridos 60 segundos, ya olvida a estos objetos. De forma que esto que veis se está haciendo esta analítica en este sistema y estamos mandando las alarmas que están configuradas, como os decía, de una manera muy sencillita. Bueno, al final, lo que acaba haciendo el sistema es que cuando detecta esa alarma, hay una serie de parámetros que son acciones en las que lo que hacemos es mandar alertas con unos ficheritos totalmente configurables, que podemos poner cualquier parámetro que detecte el sistema y lo mandamos a cualquier sistema gestor de vídeo. Ahora también os lo mostraré. Este último ejemplo es un vídeo donde tenemos activo el detector de agresiones, el detector de lucha. Y lo que hace el sistema pues es ir analizando, como veis, con el Skeleton Tracker. Este último, como os decía, sobre todo es para cámaras instaladas entre 2 y 3 metros y con unas imágenes pues así como esta, que estén muy, muy, muy cercanas a los objetos. En un momento determinado, el porcentaje de lucha crece y aquí abajo lo podéis ver como nos dice que hay una pelea, hay un comportamiento agresivo en más de creo que es un 80% que lo tengo puesto y a partir de ahí pues se lanzan las alarmas. ¿Y cuál sería el final de todas estas alarmas? Pues sería, por ejemplo, un sistema Network Optics, un VMS, un gestor de vídeo, en donde lo que hemos hecho ha sido dar de alta todos los flujos de vídeo del servidor de analítica de vídeo que me llegan aquí, como si fueran cámaras. Lo bueno de este flujo RTSP es que me viene el flujo y me viene con los metadatos, con la información y abajo incluso con las alarmas. Y ahora, una vez que lo tengo ya dentro de un Network Optics, dentro de mi VMS, lo que hago es que gestiono con una serie de reglas, que podéis ver aquí, parpadean las cámaras que tienen esas alertas, esas alarmas, y genero, en el caso de Network Optics, podéis ver a la derecha cómo van entrando ya las alarmas. Pues aquí tengo, por ejemplo, en la cámara que se llama Las Vegas Street,
una alarma stop, donde ha habido un vehículo que se ha parado. Yo le doy doble clic y lo que me saca es el vídeo de ese momento de la alarma. Como veis, queda anotado dentro del vídeo de NetworkOptics como una alarma. Luego la puedo recuperar de manera muy sencilla. Lo mismo, por ejemplo, esa otra cámara que me mandaba los objetos que vayan a mucha velocidad. Pues aquí tenéis una regla que me dice que el objeto motocicleta iba a una velocidad de 10 kilómetros por hora. De nuevo le doy doble clic y tengo su tiempo previo y su alarma perfectamente anotada dentro del sistema. Gracias, 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 gracias. Lo mismo con las peleas. Gracias, gracias. Tengo el sistema NetworkOptics conectado a la salida de vídeo del servidor de VCA y que me está enviando la información de vídeo con las anotaciones y las alarmas directamente. De hecho, dentro del propio NX podemos ir al sistema gestor de marcadores de esas alarmas que se están generando sobre el vídeo y aquí podemos buscar sobre lo que queramos, cualquier tipo de alarma que nos ha generado. Que sería, pues, por ejemplo, si le ponemos la única que no hemos podido ver, es, yo he puesto aparca y el mensaje, la de aparcamiento prohibido. Son eventos del sistema que se me han generado en estas cámaras, en estas horas. Si me voy, por ejemplo, a esta alarma, yo le doy doble clic y el sistema me carga aquí el vídeo. Aquí veis, es el momento en el que me da alarma. Como la alarma la he definido para que me dé si el vehículo se detiene aquí dentro durante 30 segundos, si yo rebobino 30 segundos hacia atrás, veréis que es el momento en el que el coche ha entrado. Detecto que es coche, entra en la zona, me espero a que se detenga, cuento 30 segundos y lanzo esa alarma. ¿Veis que aquí tengo otra? Un proyecto aquí. Aquí tengo este otro marcador, que es cuando ha entrado el otro vehículo. ¿Veis? Aquí se ve el coche, queda la alarma, rebobino hacia atrás y veis que el coche entró 30 segundos antes. La gestión de los marcadores combinado con las alertas pues me permite sacar toda esa información en NetworkOptics. Lo mismo me tendría cuando la cámara me mande las alarmas directamente. Y si la cámara la tengo dada de alta directamente utilizando el plugin de la cámara, que es este el caso, tengo aquí una cámara que tiene su OCR de matrículas, tiene su licencia de matrículas, y en este caso, cada vez que se detecta una matrícula, la cámara le manda a NetworkOptics, la cámara VCA manda toda la información que está detectando, como es, aquí podéis ver, número de matrícula, país de la matrícula, a qué lista pertenece, la marca, el modelo, tipo de vehículo y color del vehículo. Toda esta información, una vez que llega como objetos al sistema de NetworkOptics, nos va a permitir coger la cámara de VCA y empezar a filtrar por toda la información recibida. Pues quiero ver vehículos que sean de la marca Peugeot. Aquí los tengo. Quiero ver vehículos que sean blancos. Gracias, gracias, gracias. A partir de aquí voy buscando en el intervalo de tiempo que me interese y una vez que le localizo, aquí tengo una reproducción de ese instante y si yo le digo muestre en el diseño, me la manda a la visualización principal. Gracias, gracias. De acuerdo, como veis, la integración de los servidores de VCA, la analítica de VCA, tanto en cámara como en servidor dedicado, como de NetworkOptics, pues es total. De nuevo, para terminar la sesión, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, podéis hacerlo directamente a vuestros comerciales, podéis hacerlas directamente en la página web, podéis abrir un ticket o a nuestra dirección de soporte @visiotechsecurity.com. Ha sido un placer compartir con vosotros
esta marca. Pensamos que puede darnos mucho juego y que será muy importante, será un jugador importante en el mercado de la inteligencia artificial en los próximos meses. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y quedamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de Visiotech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos.